Entonces, lo que nosotros esperamos es eso, ¿no? La insesgadez nos va a acercar al parámetro, ¿no? Si es sesgado, tenemos que tener cuidado porque lo que nos está diciendo es que el valor que nos dé, es por más preciso que sea, no está cerca al valor real, ¿no? Eso sucede con estimadores que no son insesgados, ¿no? Que en este caso son estimadores sesgados. El ejemplo que veíamos la pasada clase era con la mediana, por ejemplo. El estimador de la mediana muestral para acercarse a la media poblacional es un estimador sesgado, por ejemplo, ¿no? Y ahí esa distancia o esa diferencia del sesgo, si es muy fuerte, entonces estamos en problemas, digamos. Hay ocasiones donde el sesgo que existe puede ser incluso despreciable, digamos, ¿no? O sea, imagínense que este círculo está por acá, digamos, ¿no? No está pegado, pero está cerca, ¿no? Hay algunos casos de estimadores sesgados que tienen así sesgos despreciables a medida de que la muestra crece, digamos, ¿no? Y la idea de la circunferencia es que nuestras varianzas son pequeñas, ¿no? Nuestras varianzas cada vez son más pequeñas. Esa es la idea central ahí. Ya, entonces, a ver, volviendo a nuestros apuntes. No, esa era la importancia de la anterior clase, ¿no? Que tengamos esa diferencia entre insesgado y eficiente. Ahí teníamos el ejemplo de la mediana en la anterior clase. Eh, y a partir de eso podemos tratar de hablar de alguno de los parámetros, ¿no? Hablaremos primero de los parámetros con los que más nosotros vamos a trabajar, ¿no? Los parámetros con los que más nosotros vamos a trabajar. El primer parámetro con el que más vamos a trabajar nosotros, al que nos vamos a querer acercar, obviamente va a ser el promedio, ¿no? La definición de un promedio. O la media de una población de una variable X cualquiera. ¿Por qué? Porque es un representante de clase, bueno, es un representante del grupo, es una medida de tendencia central, ¿no? La media siempre es un buen criterio para resumir a un conjunto de información en un solo número, ¿no? Por eso es importante la media. La varianza igual es un estimador, bueno, perdón, la varianza poblacional en este caso, ¿no? También es una medida que a veces nos puede ayudar porque nos va a dar una idea de cuán volátil es la información de la población o del universo de interés, ¿no? Es otra medida interesante que nos puede servir. Otra de las que ya hemos visto en el capítulo anterior es la idea de la proporción, ¿no? Es como la participación de alguna característica o de algún grupo, es otra medida bastante usual, ¿no? La proporción de una característica a la población, ¿no? Pensemos en la proporción de la característica A, ¿no? La proporción de hombres, la proporción de mujeres, la proporción de personas mayores a 15 años, la proporción de hogares pobres, ¿no? La proporción de empresas con más de 5 trabajadores. ¿No? Esta medida es básicamente es como un porcentaje, ¿no? Pero está en una escala del 0 a 1, ¿no? La proporción finalmente está en una escala del 0 al 1 y su construcción es bastante sencilla. Es la cantidad de casos que existen con la característica A sobre el total de casos, ¿no? O el total de la población. Habíamos visto que esta se la puede ver como un caso particular de la media, cuando las xy es una variable indicatriz o binaria, ¿no? De tal manera que la xy toma valores de 1 cuando pertenece a la característica A, ¿no? Cuando el individuo y tiene la característica A, xy es igual a 0 en otro caso, digamos, ¿no? Cuando no es A, ¿no? Finalmente, eso hace que esta sumatoria en el numerador se vuelva una suma de unos de los que tiene la característica A, y eso se vuelva simplemente el total de personas con la característica A, ¿no? Esta es otra medida de las más usuales, ¿no? Siempre está vigente en muchos estudios, principalmente sociales incluso, ¿no? Que miden, ¿no? Proporción de apoyo, proporción de personas de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Proporción de personas con estas características, ¿no? Proporción de personas que viven en el Alto, que viven en La Paz, que viven en otro municipio. Es, es, una, es un parámetro bastante usual. Otra de las que vamos a ver son las diferencias de medias, ¿no? La diferencia de medias de dos poblaciones, que simplemente puede estar interesado en la diferencia o en la brecha de salarios entre hombres y mujeres, ¿no? Esta sería el promedio de los hombres
del ingreso o sus salarios menos el ingreso de las mujeres, digamos, ¿no? Y entender la diferencia de sus ingresos promedio. Y también la diferencia de proporciones, ¿no? Pensando que por decir existen dos paralelos de estadística 2 y puedo calcular, no sé, eh, la proporción de mujeres o la proporción de hombres en ambos cursos o la proporción de personas que tienen, no sé, que utilizan gafas en ambos cursos, ¿no? Ya se puede ir mirando de diferentes formas, ¿no? Si tuviera información a nivel de los departamentos, esta puede ser, ¿no? La proporción de hogares pobres en el departamento de La Paz y la proporción de hogares pobres en el departamento de Santa Cruz, digamos, ¿no? Para un poco contrastar los niveles de pobreza en ambos departamentos, digamos, ¿no? Entonces, esas son las medidas más usuales con las que se van a trabajar, ¿no? La media, la varianza, la proporción y la diferencia de medias. Ahora, si uno se imagina que esos son los parámetros de interés, la pregunta es quiénes son sus estimadores, ¿no? ¿Quiénes son los estimadores de estas medidas? Y razonablemente uno podría postular a lo que normalmente se llaman como estimadores por copia a nivel de la muestra, ¿no? Estimadores por copia a nivel de la muestra. Y uno podría decir, bueno, para estimar el mu, que es el de la población, ¿qué tal si yo utilizo el X barra o la media muestral, ¿no? Este es un buen candidato, digamos, ¿no? Es razonable y tiene ciertas propiedades interesantes que los hemos visto en el capítulo 2, ¿no? Que ahora los vamos a reforzar, pero parece un buen candidato. Para la estimación de sigma cuadrado, ¿no? Para la estimación de sigma cuadrado, igual uno podría pensar, bueno, ¿quién será un buen estimador para el sigma cuadrado, para la varianza poblacional, ¿no? Y ahí nosotros habíamos visto así como una simulación de que no necesariamente es la varianza muestral con n-1, ¿no? Diré con n simplemente, sino que esta varianza muestral, que es la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado sobre n-1, ¿no? Sobre este denominador, este sí era un buen estimador para el sigma cuadrado, ¿no? Era un mejor estimador. Entonces, este parece razonable, un poco recordando lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Y lo que nos quedaría es ver, por ejemplo, si este que estamos postulando para el mu, o ese barra cuadrado, o ese sombrero cuadrado es una buena estimación para el sigma cuadrado, deberíamos empezar a tratar de verificar primero si son insesgados, ¿no? Y cómo está el tema de sus varianzas respecto a otras posibles estimaciones, ¿no? Para el caso de la proporción, lo mismo, ¿no? Un candidato razonable sería seguramente la proporción muestral, ¿no? Que simplemente serían los casos en la característica A sobre la población, ¿no? Ahí tengo un error, lo voy a corregir ahora, en un momentito. Aquí es sobre n minúscula, por si acaso, ¿no? No es n mayúscula, hay un pequeño error. Porque es la proporción sobre la muestra, ¿no? Es la proporción sobre la muestra. Y lo mismo, ¿no? Para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, la estimación más razonable tal vez podría ser la diferencia de las medias muestrales, por ejemplo. X barra 1 menos X barra 2. Y lo mismo para las proporciones, ¿no? Para la diferencia de proporciones en la población podríamos utilizar la diferencia de proporciones en la muestra, ¿no? La diferencia de proporciones en la muestra. Esa básicamente sería la idea, digamos, para aproximar estos estimadores que son como los más usuales o los iniciales un poco para conocer, ¿no? Y el siguiente paso en realidad debería ser exploraremos algunas características de estos estimadores, ¿no? Y ahí como ejercicio poníamos bueno, sería bueno ver que efectivamente, por ejemplo, la varianza, digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Como ejercicio, ¿no? Podemos suponer que x es una variable aleatoria con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿no? Una x es una variable aleatoria con media mu y varianza sigma cuadrado. Y como estamos hablando de estimadores, podemos empezar a dar una muestra aleatoria de tamaño n
de estas mismas X, ¿no? Ahí recordar que son muestras aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas en base a la información de X. Y lo que se debería demostrar es que la media muestral X y la varianza muestral S cuadrado son estimadores insesgados, por ejemplo, ¿no? Porque si demostramos eso para la media, para la proporción es inmediato porque es un caso particular. Y para la diferencia de proporciones o la diferencia de medias, igual es casi inmediato porque finalmente la diferencia de medias está compuesto por un x barra 1 y un x barra 2, ¿no? Entonces, esta es la demostración como más relevante en esta parte, ¿no? Como información para hacer esta demostración, ¿no?, de que el x barra y el s cuadrado son estimadores insesgados, simplemente hay que tener en mente como que dos aspectos. Lo que nos dice el ejercicio es que se supone que x es una variable aleatoria con media mu, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la esperanza de esa x es igual a mu, ¿no? Ese es un primer dato que nos da. Y después nos dice que la varianza de esta x es igual a sigma cuadrado. Aquí está, ¿no? La esperanza de x es igual a mu y la varianza de x es igual a sigma cuadrado. Ahí basta con recordar también que la fórmula de la varianza en el fondo es la esperanza de las x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Esto por definición de la varianza, ¿no? Esta es la fórmula resumida de la varianza de una variable aleatoria. Yo tengo esto, digamos, como información que puedo utilizar para demostrar estos criterios. Y lo que podríamos hacer también es agasar la varianza de la media, ¿no? La varianza de la media muestral. La varianza de la media muestral, por lo que hemos visto en el capítulo 2, ¿no?, en la distribución muestral para la media, la varianza de la media muestral tenía esta forma: sigma cuadrado sobre n, ¿no? Sigma cuadrado sobre n. Esto yo también lo puedo escribir en términos de esperanzas, como la esperanza de lo que está aquí al cuadrado, ¿no?, la esperanza de x barra al cuadrado, menos la esperanza de x barra eso al cuadrado, ¿no? Por definición, esta esperanza de x barra al cuadrado se mantiene y la esperanza de x barra, ¿no?, o la esperanza de x barra nosotros podríamos asumir, digamos, que es insesgado y esto se vuelve simplemente mu cuadrado, ¿no? Mu cuadrado. Esto está por demostrar, digamos, ¿no? Demostrar que esta esperanza de x barra es igual a mu, ¿no? Y después el cuadrado le afecta. Eso está tal vez por demostrar. Es algo que ya habíamos hecho en el capítulo 2, pero ahora lo vamos a volver, se va a volver a hacer, ¿no? Entonces, la primera parte es bastante sencillo, que es demostrar la esperanza del x barra, ¿no? Esta primera parte es sencilla. Entonces, a ver, no sé si se llega a ver del todo bien la demostración. Tal vez acá se va a ver mejor en el R. Voy a abrir esa parte. Aquí está, aquí se ve mejor el x barra, ¿no?, principalmente. Entonces, la demostración de que x barra es insesgado pasa simplemente por aplicar los principios o las propiedades de la esperanza, ¿no? La esperanza de el x barra en su definición, ¿qué es? La sumatoria sobre la muestra de las xy sobre n. Esta n sale fuera de la esperanza, no la afecta porque es una constante. La esperanza se reparte en la suma, ¿no? La esperanza se reparte en la suma, esas propiedades de la esperanza de estadística 1, ¿no? La esperanza se reparte en la suma. Como información teníamos que la esperanza de las x, ¿no? Aquí está la esperanza de las x. Como información tenemos que la esperanza de las x es igual a mu, ¿no? Entonces, la esperanza de las x, de cualquier x, ¿no?, dentro de la muestra, es igual a mu. Entonces, tendría ahí la sumatoria de mu, ¿no? Como la sumatoria está yendo sobre una constante, significa que esto se vuelve n por mu, las n se cancelan y lo único que tengo es mu, ¿no? Entonces, ahí puedo verificar que el x barra había sido un estimador insesgado de mu, ¿no? El x barra había sido un estimador insesgado de mu. Entonces, con eso esta
forma de aquí arriba que queda demostrada, digamos, ¿no? Que la varianza del x barra es igual a esto, ¿no? Esperanza de x barra al cuadrado menos mu cuadrado, ¿no? Esto queda demostrado lo de aquí arribita. Tal vez esto lo puedo bajar abajo para que no llegue a confundir, ¿no? Poner así, así también. Ahí está. Así también ahora podríamos fácilmente decir, ¿no? Que la esperanza de x barra, esta esperanza de x barra, finalmente simplemente es mu, ¿no? Mu al cuadrado. Ya tenemos la varianza de x barra y la primera demostración está hecha, ¿no? De que la esperanza de x barra es igual a mu. La segunda demostración es un poquito más larga. A ver, veremos si se puede, si se llega a ver todo. Ya, esta es la segunda demostración, que es un poquito más larga porque hay que utilizar más propiedades, pero le voy a bajar un poco el tamaño para que se llegue a ver. Ya, ahí creo que se ve bien. Lo segundo que hay que demostrar es que la esperanza de la varianza muestral es insesgada, ¿no? Demostrar que esta es insesgada. Entonces podemos proceder de la misma forma que lo hemos hecho antes, ¿no? Escribiendo la forma de la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral tiene esta forma, ¿no? La sumatoria de las xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza muestral. Todo esto está en la esperanza, ¿no? Este n-1 sale por propiedades de la esperanza como una constante afuera. Y acá puedo desarrollar el cuadrado. La primera elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Después, ahí no hay que olvidar que las x, ¿no? Todas estas x barras son finalmente variables aleatorias. La x barra son variables aleatorias. Entonces yo ya puedo empezar a distribuir la sumatoria todavía antes de aplicar la esperanza, ¿no? La sumatoria de las xy al cuadrado. Menos dos veces el x barra sale como constante, simplemente la sumatoria de xy, más, ¿no? La esperanza que va donde el x barra al cuadrado, la n sale, ¿no? Dado que la sumatoria sobre constantes vuelve, retorna el recorrido, digamos, de la sumatoria, n de x barra al cuadrado. Acá podemos hacer todavía algunos artificios, ¿no? Aquí de 1 menos n menos 1. La sumatoria de xy al cuadrado se queda como está. Acá yo puedo multiplicar y dividir sobre n, ¿no? Acá puedo poner n y también acá puedo poner n, ¿no? Eso va a hacer que, ¿no? Pongo n acá. Esto de acá es igual a la varianza, perdón. Este es igual a la media muestral, ¿no? La sumatoria de xy sobre n es igual a la media muestral. Entonces voy a tener 2 veces x barra al cuadrado n, ¿no? 2 veces n x barra al cuadrado. Más n x barra al cuadrado, ¿no? Todo lo mismo. Aquí tengo términos iguales, se restan. Me queda simplemente n de x barra al cuadrado, todo esto en esperanza, ¿no? Y esto un poquito más sencillo. Ahora sí puedo hacer que entre en las esperanzas, ¿no? Entre en las esperanzas se distribuyan. Va a entrar a la primera sumatoria y lo que voy a tener es la esperanza de la sumatoria y la suma de las esperanzas, ¿no? La suma de las esperanzas de las xy al cuadrado. Menos, entre el n y el x barra al cuadrado, la única variable aleatoria es x barra. Porque es una variable aleatoria que depende de las distribuciones muestrales, ¿no? Entonces la esperanza ataca al x barra al cuadrado. Aquí está, ataca al x barra al cuadrado. Y ya tendríamos, digamos, algo más corto. La idea es que esto termine pareciéndose al sigma, ¿no? De aquí debería aparecer el sigma, que es la varianza poblacional. Entonces, ahí hay que notar varias cosas, ¿no?
aquí hay que empezar a anotar varias cosas. A ver, que las hemos ido anotando arriba, ¿no? Primero, el sigma, ¿no? El sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, en el fondo es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Como esta esperanza de x es igual a mu, yo lo puedo escribir de esta forma. Esperanza de x al cuadrado menos mu cuadrado. Menos mu cuadrado. Esto yo lo podría utilizar para despejar, porque aquí tengo una esperanza de x al cuadrado. Yo podría ponerlo esto en términos de sigma, digamos, ¿no? Porque si despejan de esta parte la esperanza de x al cuadrado, ¿qué van a tener? Sigma cuadrado más mu cuadrado, ¿no? Esa es una alternativa para utilizar esta primera implicación. Entonces, como yo tengo eso, yo podría escribirlo de esta forma, ¿no? A ver, aquí, un momentito. Para un xy sería de la misma forma, ¿no? De la misma forma para un xy. Por lo tanto, yo puedo despejar esta x sub y, ¿no? Puedo despejar esta x sub y despejando tendría esta relación, ¿no? La esperanza de xy al cuadrado, esta esperanza de xy al cuadrado va a ser igual a sigma cuadrado más mu, ¿no? Sigma cuadrado más mu. Esto de acá se va a poder reemplazar por eso. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, también puedo hacer exactamente lo mismo con el x barra al cuadrado, ¿no? Puedo hacer exactamente lo mismo con el x barra al cuadrado. Porque el x barra al cuadrado, esta esperanza de x barra al cuadrado, está exactamente acá, ¿no? Está exactamente acá esta x barra al cuadrado. Si yo despejo esta esperanza de x barra al cuadrado, este mu va a pasar aquí, ¿no? Y vamos a tener sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado, ¿no? De esta relación que teníamos antes. Entonces eso significa que yo podría tener fácilmente esto, ¿no? Que finalmente la esperanza de x barra al cuadrado es igual a sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Haciendo esos reemplazos en las fórmulas, ¿no? Tendríamos algo de este estilo, ¿no? Continuando este alfa, la esperanza de xy se ha vuelto sigma cuadrado más mu. Y es la esperanza de x barra al cuadrado se ha vuelto sigma cuadrado de n más mu. Lo siguiente simplemente es hacer operaciones. Puedo repartir la sumatoria en el primer caso, va a ser n sigma cuadrado, n mu, ¿no? N sigma cuadrado, n mu. Puedo multiplicar la n por el paréntesis, va a ser menos sigma cuadrado, las n se van a ir y van a ser menos n mu, ¿no? Menos n mu. Acá puedo hacer que los términos iguales se vayan, ¿no? Este n mu se va a ir, este n mu se va a ir. Voy a tener sigma cuadrado, factorizo sigma cuadrado arriba y me queda n menos 1. Sigma cuadrado n menos 1 sobre n menos 1. Simplificamos las n menos 1 y finalmente lo que tenemos es sigma cuadrado, ¿no? Esta es una de las demostraciones un poquito más largas que hay en esta parte de insesgadez, ¿no? Pero es bien útil entender por qué la varianza muestral, ¿no? Esta S cuadrado es un estimador insesgado del sigma cuadrado, ¿no? Y aquí estamos demostrando efectivamente eso, ¿no? Que es un estimador insesgado del sigma cuadrado. Y ya con eso podemos pensar que al menos el primer principio lo están cumpliendo, ¿no? Al menos el primer principio lo están cumpliendo, que es el tema de insesgadez, ¿no? Tanto la media muestral como la varianza muestral, ¿no? Ambos estimadores son insesgados. Y noten que no hemos hablado nada de distribuciones, ¿no? No hemos dicho de que son normales, de que tienen algún comportamiento en específico. Lo único que hemos dicho es que estos estimadores provienen de una muestra aleatoria, de una variable x, y esa variable x tiene una media, ¿no? Tiene una media y tiene una varianza conocida. Es lo único que hemos afirmado en esta parte, ¿no? Ya, entonces con eso queda demostrado que la varianza muestral también es un estimador insesgado.
Ahora, ¿por qué es tan importante trabajar con la varianza de los estimadores? Y el principio de insesgadez. Ahí hemos visto este criterio de precisión y exactitud, que justamente esta medida, que se llama el esor cuadrático medio, nos va a ayudar a unir ambos elementos, ¿no? A unir ambos elementos. El esor cuadrático medio es una medida que eh, en la práctica no la vamos a poder tener, digamos, pero sí nos enseña, ¿no? Sí nos enseña eh, de qué está compuesto, ¿no? De qué está compuesto el error que nosotros vayamos a tener entre nuestro estimador y nuestro parámetro. ¿Ya? Eso sí nos enseña esta idea del error cuadrático medio. La definición es bien sencilla del error cuadrático medio, ¿no? El error cuadrático medio de un estimador simplemente es el valor esperado del estimador respecto su parámetro, ¿no? Es la esperanza, el valor esperado del estimador menos su parámetro. Esa es la definición del error cuadrático medio, que es muy distinto, ¿no? Que es distinto su definición al criterio de la varianza de un estimador. Parecería que se parecen, pero no son iguales, ¿no? La varianza de un estimador, por definición, es la esperanza del estimador menos la esperanza de ese estimador, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Se parecen, salvo que este está con esperanza de tita y este está simplemente con tita. ¿Cuándo estos dos van a ser iguales? El error cuadrático medio, ¿cuándo va a ser igual a la varianza? Cuando el estimador de tita sea un estimador insesgado, ¿no? Si este estimador de tita es igual a tita, que ese es el principio de insesgadez, tanto la varianza como el error cuadrático medio van a ser iguales, ¿no? Estamos en el escenario en el que no vamos a asumir eso, sino que vamos a observar las diferencias entre el estimador y el parámetro, ¿no? Y ese es el error cuadrático medio. Uno puede empezar a descomponer el error cuadrático medio tratando de mirar alguna relación de este error cuadrático medio. Y, por ejemplo, ¿no? Si dentro de este cuadrado, dentro de este paréntesis, sumo y resto las esperanzas de titas, digamos, ¿no? Aquí puedo restar la esperanza de tita y aquí sumo la esperanza de tita. Y yo las aglomero, ¿no? En pares y después hago desarrollo el cuadrado, digamos, ¿no? El primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y yo empiezo a agrupar términos similares, digamos, ¿no? Van a ver que esto igual lo podemos ver tal vez mejor en el R. Aquí está, ¿no? Yo introduzco la esperanza de tita como negativo y como positivo, digamos, ¿no? Estoy aumentando un cero, ¿no? Las agrupo y distribuyo el cuadrado, ¿no? La primera elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Después de eso, simplemente puedo distribuir las esperanzas, ¿no? La esperanza del primer término, aquí está, menos dos veces la esperanza del segundo término, ¿no? Menos dos veces. eh, Aquí la esperanza de tita ya es una constante, todo esto es una constante. Y la única variable aleatoria, perdón, este de acá es una constante, este de acá es una constante. Este es todavía una variable aleatoria porque tiene al tita. Entonces la esperanza únicamente atacaría a este elemento de acá, ¿no? Al tita menos esperanza de tita. Aquí está, esperanza de tita menos esperanza de tita. Y este tita menos esperanza de tita sale fuera de la esperanza, ¿no? Porque estos son como parámetros, como constantes. El tita es una constante y la evaluación en la esperanza de tita es igual a una constante, ¿no? Que puede salir afuera. Ya tengo este término. Después, en la segunda parte, la esperanza ataca todo este cuadrado, ¿no? Al parámetro menos la esperanza de tita al cuadrado. Que igual en este caso todos son... todo es como una constante, digamos, ¿no? Este finalmente es como una constante. Esto de acá es cero, ¿no? Esto de acá es cero. La esperanza de tita, si distribuimos la esperanza dentro de este corchete, va a ser la esperanza de tita menos la esperanza de tita. Eso significa que todo esto es cero.
Y aquí, acá lo único que me va a quedar es, si quieren, la esperanza del parámetro menos la esperanza de tita al cuadrado. Y este de acá es la definición de la varianza, ¿no? Este de acá es la definición de la varianza. Entonces el error cuadrático medio se puede escribir finalmente como la varianza del estimador eh, más este componente, ¿no? Que finalmente es el parámetro menos la esperanza del parámetro. A este elemento de acá, ¿no? A este elemento de acá se le conoce como sesgo, ¿no? A este elemento de acá se le conoce como el sesgo. En este caso el sesgo al cuadrado, ¿no? Porque aquí está el sesgo, la distancia entre el parámetro y la esperanza del estimador. Si fuera insesgado, esto es cero. Como no es insesgado, ¿no? Y además esto está elevado al cuadrado, este se conoce como el término del sesgo al cuadrado, ¿no? Entonces el error cuadrático medio finalmente es como la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado. Así que la importancia de la insesgadez recae justamente que si un estimador no es sesgado, la, la exactitud, digamos, de nuestra estimación se ve afectada, ¿no? Se ve afectada según la magnitud de esta diferencia. Y si un estimador es insesgado, ¿no? Solamente estamos estudiando finalmente la varianza como un error cuadrático medio, digamos, ¿no? Como un error cuadrático medio. Eh, hay una manera bastante interesante de ver el error cuadrático medio, ¿no? El error cuadrático medio es como, en el fondo es como un ¿no? Es como el teorema de Pitágoras se lo puede mirar, digamos, ¿no? Donde el error cuadrático medio es la hipotenusa, ¿no? Y estos son los dos catetos opuestos, ¿no? La varianza de tita es un cateto y el sesgo es otro cateto. Cuando el sesgo desaparece, ¿no? La varianza y el error cuadrático medio son exactamente iguales, ¿no? Entonces el sesgo me va a generar una diferencia, digamos, ¿no? En un espacio. Entonces, ahí un poco la idea de este error cuadrático medio que nos puede servir justamente para comprender, digamos, ¿no? Cómo finalmente el sesgo afecta, ¿no? A ver, para mostrarles esta idea, voy a aprovechar de agarrar nuestros apuntes del anterior. Por ejemplo, ¿no? Esto del error cuadrático medio muchas veces se lo pone como un triángulo, como les decía, ¿no? A ver, perdón. Por ejemplo, digamos esto. Lo podemos ver tal vez de esta forma, ¿no? Voy a tratar de dibujar un triángulo. Ah. Muchas veces el error cuadrático medio se lo puede ver como un triángulo rectángulo con estas características, ¿no? Aquí está el error cuadrático medio, ¿no? Este es el error cuadrático medio. Esta es la varianza, ¿no? Este término de acá es este de acá es la varianza. El error cuadrático medio de un estimador, ¿no? El error cuadrático medio de un estimador. Este de acá es la varianza del estimador. Y este es el sesgo, ¿no? Este es el sesgo. Este es el sesgo al cuadrado, ¿no? Es el sesgo al cuadrado del estimador. A medida de que el sesgo baja, el error cuadrático medio es más pequeño, ¿no? Si es insesgado, el error cuadrático medio es exactamente igual a la varianza.
Si el sesgo crece, ¿no? Esto se deforma, ¿no? El esdor cuadrático medio se vuelve cada vez más ancho, ¿no? Y ahí recordar que el esdor cuadrático medio por definición, ¿no? El esdor cuadrático medio por definición de un estimador simplemente es la esperanza del estimador menos el, perdón, menos el todo es cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Esa es la definición del esdor cuadrático medio, ¿no? Si estamos diciendo que el sesgo es muy alto, estamos diciendo que esta distancia cada vez es más fuerte, ¿no? Esta cada vez es más ancha, ¿no? Más fuerte. Entonces una manera de entender esto del esdor cuadrático medio es entender esa relación y por lo tanto va a ser cada vez más complicado y confiar, digamos, en ese estimador. Una manera o un criterio casi preciso, ¿no? Para saber qué estimador es mejor es lo que se conoce como la cota de Kramer-Rao, ¿no? La cota de Kramer-Rao. Esta cota es bien interesante porque lo que me establece es como la regla de oro, ¿no? Para verificar cuándo un estimador es óptimo, ¿no? En términos de su varianza, ¿no? En términos de su varianza. ¿Qué es lo que nos dice la cota de Kramer-Rao? ¿No? Es posible obtener una cota inferior de la varianza, ¿no? Como la cota mínima, ¿no? El valor mínimo de la varianza que se va a obtener de todos los estimadores tita 1, tita 2, ¿no? que uno se pueda imaginar. Imaginando que estos titas son insesgados, digamos, ¿no? Este parte del principio de que ya tenemos varios estimadores de un parámetro y varios son insesgados, digamos, no está cumpliendo la primera propiedad, ¿no? La idea es a cuál elijo de estos, ¿no? Entonces podemos partir de la idea, ¿no? De que sea tita un estimador insesgado del parámetro tita sombrero, un estimador insesgado del parámetro tita, basado en una muestra aleatoria de n observaciones, y podemos considerar justamente la función de los datos que incluye al parámetro tita, ¿no? Que denota la función de distribución de probabilidades de la variable aleatoria x, ¿no? De la que estamos nosotros viendo. No estamos diciendo nada de su forma de distribución, ¿no? Podemos sospechar que su media es mu y su varianza es sigma cuadrado, pero no sabemos si es normal o algo, digamos, ¿no? Simplemente es una variable aleatoria. Y la cota de Kramer-Rao, ¿no? Es entonces una cota inferior de la varianza de esta tita, se escribe de esta forma, ¿no? La cota de Kramer-Rao se cumple para las varianzas de los estimadores que sean superiores a esta relación de aquí abajo, ¿no? A esta relación de aquí. Que esta es un poco la idea esta es la cota de Kramer-Rao, ¿no? Este término. Entenderlo mucho lo vamos a entender cuando veamos los métodos de estimación, ¿no? Pero lo que en el fondo está tratando de hacer es encontrar, ¿no? Si ustedes ven acá en la fórmula que aparece en el denominador, hay un logaritmo y hay una diferencial, ¿no? Hay un logaritmo y una diferencial. El objetivo de la diferencial es tratar de encontrar como que recuerden que los diferenciales se utilizan para encontrar máximos y mínimos, ¿no? Tiene ese objetivo en este caso de la cota de Kramer-Rao, ¿no? Encontrar como, si ustedes quieren, la función mínima, si quieren, del logaritmo de la función de los datos, digamos, ¿no? La esperanza de ese resultado elevado al cuadrado sobre n, ¿no? Esta desigualdad se conoce como la cota de Kramer-Rao. Si un estimador es insesgado y satisface esta desigualdad, ¿no? Se tratará del estimador insesgado de varianza mínima del parámetro tita, ¿no? Entonces, esta es la regla de oro para saber que estamos trabajando con el mejor estimador posible. Es un estimador insesgado que además alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? A eso se le llama un estimador insesgado de varianza mínima, ¿no? Un estimador insesgado de varianza mínima. Simplemente como un ejemplo, ¿no? Para la media muestral, ¿no? Para la media muestral, ¿no? Demostrar que la media muestral es el estimador insesgado de varianza mínima
de la media de una distribución normal con varianza conocida, ¿no? Acá le estamos dando una distribución al X para un poco facilitar la demostración si quieren. Pero la idea de esta parte es mostrar que el X barra, por ejemplo, ¿no? Además de ser insesgado, es también el estimador de mínima varianza, ¿no? Cuando el X barra en particular es normal en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos? Simplemente hay que recordar, ¿no? X dice que es normal, entonces X barra se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Sabemos que la esperanza de X barra es igual a mu, ¿no? Sabemos que es insesgado, por lo que hemos demostrado antes, ¿no? Eso es cierto independientemente de la distribución que tenga X. La función de la forma o la forma de la distribución de X, ¿no? Como es normal, tiene esta forma. 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma exponencial de menos un medio de X menos mu sigma, todo eso al cuadrado, ¿no? Esta es la forma de la distribución normal. Lo primero que hacemos es aplicar logaritmos, ¿no? Logaritmo de esta función, ¿no? Para dibujar la cota de Cramer-Rowe. Logaritmo de esta función, ¿no? Logaritmo de toda esta función, por propiedades de los logaritmos, ¿no? Por propiedades de los logaritmos, yo puedo... a ver, ¿qué dicen? ¿Qué está sucediendo en las propiedades de los logaritmos? Baja el exponente, ¿no? Ya, pero ¿por qué el logaritmo se separa del menos un medio? ¿No? El logaritmo del producto es igual a ¿qué? A ver, vean, está bien el procedimiento, tal vez está mal. ¿Será que puedo pasar de esto a esto? Sí, ¿no ve? El producto yo lo puedo separar como la suma, ¿no ve? La suma de los logaritmos, ¿no? Como la suma de los logaritmos. El logaritmo de este primer producto, ¿no? La raíz cuadrada de 2pi sigma, lo puedo tener como raíz cuadrada de 2pi sigma a la menos uno. Como su compañero dice, ese menos uno puede salir, digamos, el exponente sale, ¿no? Que está acá, el menos logaritmo de 2pi sigma. El otro era más todo este término. El logaritmo con el exponencial se van a cancelar y lo que va a bajar es el exponente, ¿no? Menos un medio de x menos mu sigma, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, el logaritmo tiene bastantes funciones ahí interesantes. Tengo el logaritmo de la raíz cuadrada de 2pi, un medio x barra mu sigma al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo acá esto, ¿no? El logaritmo de la función. Debería sacar la diferencial, ¿no? La diferencial respecto, en este caso, el parámetro de interés, ¿no? El parámetro de interés, por si acaso, es mu, ¿no? El parámetro de interés en todo este caso es mu. Entonces, si saco la derivada de esto respecto a mu, es cero, porque no hay mu, no hay nada. Y a qué ser igual la derivada respecto a mu de este término. El mu está aquí adentro, ¿no? Por la regla de la cadena, bueno, este 2 va a bajar y se va a cancelar con este 2. Por la regla de la cadena, la derivada de menos mu va a ser menos uno. Y ese menos se va a cancelar con este otro menos. Y voy a tener x mu cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿no? Si repartimos los elementos, digamos, ¿no? Este 2 ha bajado, se ha cancelado con este 2. ¿Qué dicen? ¿O algo está fallando?
No hay que derivar el logaritmo neperiano también respecto de sigma, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Porque en realidad esto era el logaritmo de la función, que aquí está, ¿no? El logaritmo de la función, que finalmente es esto. Menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 pi sigma, menos un medio de x menos mu sigma cuadrado. El siguiente paso, según la fórmula, es sacar la derivada respecto el parámetro de interés. En este caso, respecto mu. La derivada de todo esto respecto mu, ¿no? Que es la de acá, digamos, la derivada de esto de acá respecto mu. eh, Todo eso al cuadrado, digamos, ¿no? Todo eso al cuadrado. ¿Qué dicen? ¿Será que la derivada de todo esto es igual a x barra, perdón, a x menos mu sigma cuadrado? ¿Qué dicen? Sí, esto lo que estamos haciendo, más adelante van a ver que va a volverse en una práctica común para unas cosas que vamos a ver más adelante. Así que es bueno que vayan recordando parte de esto, ¿no? Está bien, ¿no? La derivada de esto. Imagínense que el sigma se distribuye en el numerador y en el denominador. En el denominador sigma cuadrado, en el numerador x menos mu al cuadrado. La derivada de eso va a ser 2 veces x menos mu por la regla de la cadena menos 1. Ese 2 se va a ir con este 2 y el menos va a hacer que este menos se vuelva más y voy a tener exactamente esto, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Y reparte el cuadrado entre los términos. Voy a tener x menos mu al cuadrado, sigma a la cuarta, ¿no? Sigma a la cuarta. Eh, Entra las esperanzas, ¿no? Sigma es una constante, sale fuera, y aquí tendría la esperanza de x menos mu al cuadrado, ¿no? La esperanza de x menos mu al cuadrado. Esta es la definición de la varianza, ¿no? El numerador tiene la definición de la varianza. Por lo tanto, esto es igual a sigma cuadrado, abajo sigma cuartas, y eso es igual a 1 sobre sigma cuadrado. 1 sobre sigma cuadrado. Finalmente, ¿no? Calculo la cota de Kramer-Rao, ¿no? La cota de Kramer-Rao. La varianza de x barra debería ser superior o igual a 1 sobre toda esta esperanza, ¿no? Toda esta esperanza. N veces esta esperanza, n veces esta esperanza. N veces 1 sobre sigma cuadrado, n veces 1 sobre sigma cuadrado. Extremos con medios y tengo sigma cuadrado n. Que casualmente esta es igual a la varianza de la media muestral que nosotros ya habíamos mostrado antes, ¿no? Ya habíamos llegado a esa conclusión, ¿no? Que la varianza de las medias muestrales es igual a sigma cuadrado sobre n. Pues acá, por ejemplo, si x barra, perdón, si la variable x es normal, ¿no? Si la variable x es normal, el estimador de la media es insesgado y además eh, alcanza la varianza mínima, ¿no? Alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? Porque su varianza es exactamente igual a la cota de Kramer-Rao en este caso, ¿no? La varianza de x barra es exactamente igual a la cota de Kramer-Rao. Significa que no hay otro estimador mejor al x barra en este contexto, ¿no? Porque lo de la cota de Kramer-Rao lo que establece es justamente eso, ¿no? Es la varianza mínima, digamos, ¿no? Que se puede llegar a obtener eh, en una determinada situación, digamos, ¿no? Preguntas, consultas.
Sí, toda esta parte es constante, ¿no? Como su compañero dice, todo esto es constante y no afecta en nada, digamos, ¿no? Como la derivación se hace sobre mu, esto ya no importa, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante tener esto presente? Porque nos va a ayudar este razonamiento de la cota de Kramer-Rao eh, a algo que tal vez todavía quedaba pendiente en estadística uno, que es la idea de estimar parámetros, ¿no? Nuestro objetivo sigue siendo estimar parámetros, ¿no? En este caso la media, la proporción, la diferencia de media, la diferencia de proporciones, ¿no? Esos son los parámetros que queremos estimar. Ahora, tal vez un paso antes de llegar a esas estimaciones, si ustedes recuerdan cuando veían estadística uno, ¿no? Todas las distribuciones que han visto en estadística uno, las discretas y las continuas, tienen una característica interesante, ¿no? Que era los datos se distribuyen como una binomial con parámetro n y p, digamos, ¿no? Nos decían. O los datos se distribuyen como una Poisson con parámetro lambda, o exponencial con parámetro lambda, normal con parámetro mu y sigma, ¿no? Un h cuadrado con b grados de libertad, ¿no? Siempre nos daban las distribuciones con algunos parámetros previos, digamos, ya calculados. Entonces, existen algunas técnicas, ¿no? en estadística que mediante una muestra aleatoria, ¿no? Mediante una muestra aleatoria, yo puedo encontrar la estimación de esos parámetros, ¿no? Yo puedo encontrar la estimación de esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en una distribución de Poisson, por ejemplo, ¿no? O en una distribución exponencial. A ver, voy a poner ahí la distribución de Poisson para que recordemos un poco de estadística 1. Ahí está la distribución de Poisson. La distribución de Poisson tenía esta forma, por ejemplo, ¿no? Era la esperanza de menos lambda, lambda a x, x factorial, digamos. En este caso está k y k factorial. Lambda era un parámetro que nos daban, ¿no? Y teníamos alguna noción de lambda, ¿no? Lambda es mayor a 0, o bueno, lambda está entre los... bueno, es mayor a 0, digamos, es positivo finalmente. Si uno ve la distribución, por decir, binomial, ¿no? Igual la distribución binomial tiene sus propios parámetros, ¿no? La distribución binomial tiene dos parámetros, el parámetro n y el parámetro p, ¿no? El parámetro n y p. Como otras distribuciones, ¿no? Las mismas distribuciones que hemos visto, ¿no? La distribución chi cuadrado, por ejemplo, tiene un parámetro que son sus grados de libertad, ¿no? La distribución chi cuadrado tiene un parámetro que son justamente sus grados de libertad, ¿no? ¿Dónde está? Con k grados de libertad, digamos, ¿no? Con k grados de libertad. Esos son también parámetros, y son parámetros de la distribución, ¿no? De la distribución de los datos. Entonces, ¿qué tal si nosotros empezamos a sacar conjeturas y decimos la información se distribuye como una Poisson, ¿no? O la información se distribuye como una exponencial? ¿Con qué parámetro, ¿no? Eso es algo que no necesariamente sabemos, ¿no? Y la idea de los siguientes métodos es tener un criterio para estimar esos parámetros de las distribuciones que ya hemos estudiado. ¿Cómo las vamos a hacer? A partir de muestras, ¿no? A partir de muestras. Y en esa línea hay tres métodos, ¿no? Bueno, hay varios métodos para, bueno, no solo tres, ¿no? Hay varios métodos para estimar estos parámetros, ¿no? Hay varios métodos para estimar estos parámetros. Y nosotros vamos a ver al menos dos de los más usuales, digamos, ¿no? De los más utilizados para encontrar parámetros de distribuciones. El primer método se llama el método de máxima verosimilitud, ¿no? O también a veces se llama método de máxima probabilidad, ¿no? La idea de la verosimilitud es un sinónimo de probabilidad, ¿no? Este es el primer método que vamos a ver para encontrar parámetros de distribuciones, ¿no? Parámetros de distribuciones.
Y el otro método que existe es el método de momentos, ¿no? Método de momentos. Ambos métodos tienen el objetivo de darnos la forma para estimar algún parámetro de una distribución mediante una muestra aleatoria, ¿no? Ambos métodos tienen esa idea, ¿no? De darnos una estimación eh, para acercarnos al parámetro de una distribución mediante una muestra aleatoria. En términos un poco de historia, el método de momentos es el primero que se ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado antes del método de máxima verosimilitud, ¿no? Es de los primeros métodos que se han hecho para esto. Y después Fisher, que es un estadístico, ha propuesto el método de máxima verisimilitud, que recoge un poco este criterio de la información de la cota de Kramer-Rao, ¿no? Por eso acá este término es algo que ya hemos visto nosotros. Pero además, ¿no? Además plantea que para encontrar un estimador, nosotros tenemos que maximizar, ¿no? Tenemos que maximizar la obtención de la varianza de ese estimador, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de este método de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, a ver, en ambos casos, tanto el método de momentos como el método de máxima verosimilitud son métodos que tienen sus reglas o sus pasos para hacer la estimación, ¿no? Ambos tienen sus reglas y sus pasos. Y ambos funcionan para cualquier distribución conocida que ustedes se imaginen, digamos, ¿no? La idea es simplemente agregar alguna distribución de interés para conocer cuál es su estimador de máxima verosimilitud. Vamos con el primer método, que es el de máxima verosimilitud. Lo que nos dice es que supongamos que tenemos a x, que es una variable aleatoria, ¿no? Con una distribución f de x, θ, ¿no? Es una distribución... tenemos la forma de la distribución, ¿no? Puede ser alguna de las que nosotros hemos visto en estadística 1. Y además la distribución está en términos o está en función del parámetro de interés, digamos, ¿no? Como la binomial, la Poisson, la exponencial, ¿no? Esas están en términos, sus parámetros definen la forma de la distribución. Y además nosotros estamos asumiendo que ese parámetro, ¿no? de la función de densidad es desconocido, ¿no? Este θ es desconocido, no lo conocemos. Como no lo conocemos, el objetivo es, pues, explorar un método para estimar a ese parámetro. Entonces, partimos de una muestra aleatoria, ¿no? Sean x1, x2 hasta xn, variables aleatorias, independiente, idénticamente distribuidas, ¿no? Por este principio de las distribuciones muestrales. Todas estas se distribuyen como la f, ¿no? F de x θ. Y además esta muestra es de tamaño n, ¿no? N minúscula. Recordar que la función de probabilidad conjunta, ¿no? De estas n variables, ¿no? La función de distribución conjunta de estas n variables, yo las puedo escribir como el producto de las distribuciones marginales, dado que son independientes, ¿no? Yo las puedo escribir como las marginales, ¿no? A este producto de las funciones marginales, ¿no? Finalmente, que es la distribución conjunta, le voy a llamar L, ¿no? La función L de θ, ¿no? La función L de θ. A todo este producto de las marginales le voy a llamar L de θ, ¿no? Que formalmente es la distribución conjunta de la muestra aleatoria. El estimador de máxima verosimilitud de este θ, ¿no? Es el valor que maximiza esta función, ¿no? Esto no se olviden que al ser una muestra aleatoria, ¿no? Al ser una muestra aleatoria, genera su propia distribución, digamos, ¿no? Genera su propia distribución, y el objetivo o el criterio por donde va la verosimilitud es tengo que maximizar, ¿no? Tengo que maximizar esta función, la función L de θ, ¿no? Y cuando esta función sea máxima, esa función máxima me va a devolver el valor o la estimación del parámetro θ. Voy a maximizar la función de probabilidad, ¿no? La función de probabilidad para tener el mejor escenario, ¿no?
Ahora, para asegurarme que siempre tenga máximos, ¿no? Para asegurarme que siempre tenga máximos, eh, por las distintas formas que pueden tener la distribución, yo hago una transformación previa. Y la transformación previa es, obviamente, tener el logaritmo, ¿no? Calcular el logaritmo. El logaritmo va a convertir todo, digamos, en una distribución más estable, y eso me va a garantizar siempre tener a los máximos, digamos, ¿no? El logaritmo tiene esa función, digamos, eh, porque si es que si no pusiera el logaritmo, ¿no? Siempre siempre necesitaría la segunda derivada para comprobar si hemos encontrado un máximo o hemos encontrado un mínimo, por ejemplo, ¿no? Pero poniendo el logaritmo adelante, estamos todo cesándolo en un grupo, digamos, ¿no? Estamos cerrando todo en un grupo. Por lo que hace la función logaritmo, ¿no? Por lo que hace la función logaritmo. Entonces, el primer paso para hacer nuestra función o nuestro método de momentos, ¿no? Para hacer nuestro método de momentos, será el primer paso obtener nuestra función conjunta, ¿no? Nuestra función conjunta, L de tita. El segundo paso va a ser calcular el logaritmo de la función conjunta, del L de tita. Ese va a ser nuestro segundo paso. Y nuestro tercer paso va a ser resolver la ecuación, ¿no? Esta ecuación. Diferenciar, hacer la derivada del logaritmo de la función de densidad conjunta respecto del parámetro de interés. En el fondo estamos haciendo un proceso de maximización, ¿no ve? Vamos a encontrar los puntos críticos de esta función. ¿En dónde? Alrededor del punto tita. Por eso lo igualamos a 0. De esta función tenemos que despejar el valor de tita. De esta función tenemos que despejar el valor de tita, y ese va a ser el valor que maximiza la función de verosimilitud, ¿no? Esta vez se le conoce también como nombre o como función de verosimilitud, ¿no? La L0, la L tita, perdón, ¿no? Como función de verosimilitud. Esto funciona cuando tenemos un solo parámetro, solo queremos encontrar un parámetro, o también funciona cuando queremos encontrar más de un parámetro simultáneamente, ¿no? La normal, por ejemplo, tiene dos parámetros, tiene el mu y tiene el sigma. Tiene mu y el sigma. La normal tiene el mu y el sigma, entonces si quisiéramos encontrar más de un parámetro en una función, la idea es similar. Obtenemos la función de verosimilitud, ¿no? La distribución conjunta de los parámetros que existan, tita 1, tita 2, tal vez que existen más. Calculamos el logaritmo y después resolvemos ya no la ecuación, sino un sistema de ecuaciones para cada parámetro, ¿no? Para tita 1, para tita 2, hasta un tita p, digamos, ¿no? Si tenemos p parámetros, digamos. Esta es un poco la idea. Entonces, a ver, como un ejercicio en esta parte, ¿no? Como un ejercicio en esta parte, les puedo pedir, ok, un ejemplo, pero tal vez podemos hacer nosotros un ejemplo propio acá en el R. Ya. Esto es para la binomial, esto es para la Bernoulli. Ya. Haremos un ejemplo. Hay dos ejemplos por si acaso en los apuntes, pero nosotros vamos a hacer otro ejemplo para la distribución exponencial, ¿ya? Sea x, sea una variable x que se distribuye exponencial, ¿no? Se distribuye exponencial con parámetro, el parámetro de la exponencial es lambda, ¿no? Sea x que se distribuye exponencial con parámetro lambda. Encontrar el estimador de máxima verosimilitud, de máxima verosimilitud de lambda. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sea x que se distribuye como una exponencial,
encontrar utilizando el método de máxima verosimilitud el estimador de lambda, ¿no? Simplemente para recordar, la función de x para la función de la variable x, ¿no? Con parámetro lambda es lambda por exponencial de menos lambda x, ¿no? Esa es bastante corta. Lambda por exponencial de menos lambda x. Esa es la forma del exponencial, si recuerdan, ¿no? Es la forma de la distribución exponencial. La forma de la distribución exponencial es lambda por exponencial de menos lambda x. A ver, tal vez acá puedo aumentar algunas cosas más. Lo primero es que lambda es mayor a 0, ¿no? Lambda es mayor a 0. Lo segundo es que, si recuerdan, esto funciona para x mayores a 0, ¿no? Es una distribución continua para x mayores o iguales a 0, ¿no? Y, a ver, voy a ponerle los pasos acá. Para que ustedes vayan resolviendo. ¿No? Para que ustedes vayan resolviendo, se los voy a poner acá los pasos. Tenemos paso 1. Paso 2, calcular esto. Y paso 3, resolver el sistema de ecuaciones. Resolver la ecuación. Esto es acá mejor. Ahí está, ¿no? Paso 1 debería ser obtener el L de tita, ¿no? El L de tita. Paso 2, calcular el logaritmo de tita. Y como un paso 3, debería resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? De una función exponencial, ¿no ve? De una distribución exponencial. Aquí lo podemos poner en una sola línea para que esté más claro. Calculamos L de tita, después el logaritmo de L de tita y finalmente resolvemos la ecuación. Eso es lo que tenemos que hacer. Para el L de tita, en el fondo lo único que hay que hacer es como una productoria, ¿no ve? Porque es una productoria desde i igual a 1, desde i igual a 1 hasta n, ¿no? De las n funciones. Y acá sería f de xi de lambda, ¿no? En este caso de lambda. Tengo que resolver, digamos, de la mejor forma posible. Una vez que encuentre una forma funcional de la función de verosimilitud de L de tita, le saco el logaritmo
Y una vez que le saque el logaritmo, derivo ese logaritmo y lo igualo a cero. Y de ahí despejo el lambda, ¿no? En este caso todo esto es sobre lambda, ¿no? Todo esto es sobre lambda. Y este igual sería sobre, en vez de tita, lambda. Lambda. Lo que yo necesito que encuentren acá es qué forma tiene lambda, ¿no? Qué forma tiene lambda para ser estimada mediante el método de máxima verosimilitud. A ver, les voy a dejar unos 10 minutos para que vayan avanzando. Y si el que alguien ya lo tiene, me avisa, digamos, o lo escribe al chat. Ya, nos daremos 10 minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede resolver esto? ¿Alguien por ahí ha logrado avanzar más? Ya, lo veremos conmigo entonces. A ver, Ariel dice sale uno sobre lambda. Ya, me sale lambda es igual a uno sobre la media. Ahí, lo de Samuel está interesante. Sale uno sobre X, Gabriel Fernando. Ya, está bien, entonces veremos cuál es la idea, ¿no? Lo importante en esta primera parte es recordar estos tres pasos, ¿no? Es encontrar la función de verosimilitud, encontrar el logaritmo de esa función y resolver esta ecuación, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque esta nos da la distribución conjunta de la muestra, el logaritmo nos garantiza encontrar máximos y la derivada nos permite encontrar el punto crítico, ¿no? Que en este caso es el valor de lambda. Esa es la idea, digamos, de este método de máxima verosimilitud. Como el primer paso es encontrar la función L, la voy a bajar acá para mostrarles cómo sería. Esto yo lo puedo escribir como, en vez del f de x lambda, ya puedo poner la función, ¿no? Que es lambda por exponencial de menos lambda x. Puedo poner en vez de esta función, en vez de la función, ya la función explícita, digamos, ¿no? Esto para x sub i, ¿no? Esto para las x sub i. Esto para las x sub i. Esto tengo que resolver, ¿no? Esto tengo que resolver. Lo más sencillo es sacar el lambda afuera, ¿no? Lambda va a estar afuera, elevado a ¿cuánto? A n, ¿no ve? Lambda puede salir de las productorias, porque va a ser lambda por lambda por lambda por lambda por lambda n veces, ¿no? Lambda n. Después tengo una misma base que es la exponencial. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman, ¿no ve? Voy a tener todo esto como exponencial de menos lambda va a salir fuera de la sumatoria y aquí lo único que va a quedar es la sumatoria de las xy, ¿no? La sumatoria de las xy. Ahí no olvidarse que esta sumatoria es sobre la muestra, ¿no? Sobre el conjunto S, que le voy a llamar la muestra, ¿no? Esta sería nuestra función de verosimilitud, ¿no? Lambda sale con n y acá tengo exponencial de menos lambda xy, misma base, los exponentes se suman para x1, para x2, para x3, eso lo puedo expresar de esta forma. Ya tengo la función de verosimilitud. El siguiente paso sería aplicar el logaritmo, ¿no? Aplicar el logaritmo a la función de verosimilitud, ¿no? Al L de lambda. A esto. En el fondo es aplicar el logaritmo a todo este resultado de acá. A todo este resultado, ¿no? Ahí debería aplicar el logaritmo.
Igual que antes, ¿no? El logaritmo del producto yo lo puedo separar, ¿no? Lo puedo separar. Voy a tener el logaritmo de lambda n y eso lo puedo escribir como n logaritmo de lambda, ¿no? En el primer término, logaritmo de lambda. Para ponerlo medio ordenado. El logaritmo después va a ir con la exponencial, se van a cancelar y va a bajar el negativo y voy a tener menos lambda, ¿no? Menos lambda de la sumatoria de la sumatoria sobre la muestra de las x y. ¿No? Ahí quedaría, ¿no? Ahí quedaría. ¿O algo más se puede hacer? No, creo que eso es todo, ¿no? Eso es todo. El siguiente paso es la derivada, ¿no? La derivada del logaritmo de la función de verosimilitud, ¿no? La derivada de esto. Respecto de lambda, ¿no? Acá no se pueden ir muchos términos, así que tengo que hacer nomás la derivada de los dos términos. Entonces el siguiente paso es hacer la derivada e igualarlo a cero, ¿no? Hacer la derivada e igualarlo a cero. Entonces acá voy a hacer este paso de acá, ¿no? Tengo que hacer la derivada de la función de verosimilitud, del logaritmo de la función de verosimilitud respecto de lambda. Ahí está, ¿no? Acá es igual la derivada de este primer término. N sobre el logaritmo de lambda. ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto es igual a eso? ¿Cuál es la derivada de este? ¿Y cuál es la derivada de este? ¿No? A ver, ¿cuál es la derivada de n logaritmo de lambda? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo que esto es n sobre lambda? ¿Será así? N lambda menos la sumatoria de xy. ¿De acuerdo? ¿No? La derivada de n logaritmo de lambda. ¿Será esto? Sí. ¿Qué dicen? Porque lo único que tengo que hacer ahora es igualar a cero y despejar lambda. ¿No? Lo único que tengo que hacer es dejar en cero y despejar lambda. Ya. Asumiendo que todo está bien, lo que tengo que hacer ahora es despejar lambda. ¿Qué será igual lambda? Este yo lo voy a llevar al otro lado, va a estar positivo. Va a ser 1 sobre lambda es igual a la media muestral. Y si yo eso lo invierto, voy a tener igual a, si quieren, tendría algo así, ¿no ven? 1 dividido entre, aquí incluso otra fracción puedo poner, la sumatoria sobre s de las x sub i dividido entre n, ¿no? Tendría algo así más o menos. No sé si están de acuerdo. Y esto en el fondo no es nada más que lo que está en el denominador es la definición de la media muestral, ¿no? La definición de la media muestral. 1 sobre bar de x. 1 sobre bar de x. Entonces, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Finalmente, yo podría, mediante el método de máxima verosimilitud, decir que la estimación para lambda, utilizando el método de máxima verosimilitud, es igual a 1 sobre la media muestral. Como este es un estimador, le voy a poner un sombrero antes. Un sombrero. Lambda sombrero. Este es el estimador de lambda utilizando la información de la muestra.
¿no? Si yo sospecho que los datos son exponenciales, para encontrar el valor del parámetro lambda del exponencial, lo único que debería hacer es calcular la media y a eso ponerle 1 sobre la media, ese es el valor de lambda, ¿no? Y ahí tengo el estimador del parámetro de la distribución lambda. Así funciona el método de máxima verosimilitud, ¿no? Como ven, no es tan complicado, digamos, es recordar parte de cálculo 1 y hacer las operaciones respectivas hasta llegar a un despeje de este estilo, digamos, ¿no? Para el parámetro que se esté mirando. En este caso, para el exponencial es relativamente fácil porque la exponencial eh, es una de las distribuciones medio sencillas, digamos, ¿no? Igual la binomial, tal vez la Poisson también. Y esto debería funcionar para cualquier distribución, ¿no? Ya la siguiente clase lo vamos a hacer para... Bueno, vamos a mirar nuevamente algunos ejemplos para la Bernoulli, que es una de las más sencillas también. Y después hay un ejemplo más abajo, si quieren ir adelantándose, está para la distribución de Poisson. Mismos procedimientos hasta llegar a una forma de lambda con sombreros. Aquí está creo que del exponencial, que ya había estado ahí abajo. Y esta es la más interesante, ¿no? El ejemplo para la distribución normal, ¿no? Porque la normal tiene dos parámetros, el mu y el sigma. Entonces, como tiene dos parámetros, hay que hacer casi lo mismo, solo que en este caso se resuelven las derivadas parciales y se resuelve un sistema de dos ecuaciones. Que eso ya en la siguiente clase lo podemos ir viendo. Y en el fondo van a notar que sale un resultado bastante interesante, ¿no? El estimador de mu es x barra y el estimador de la varianza es la varianza sobre n, ¿no? Este es el estimador por el método de máxima verosimilitud, pero no garantiza que sea un estimador insesgado, ¿no? Los estimadores que genera el método de máxima verosimilitud no necesariamente son estimadores insesgados, ¿no? Pueden serlos como no pueden serlo, no hay una no garantiza eso, digamos, ¿no? Pero sí el criterio un poco recoge el principio de la cota de Kramer-Rao, digamos, ¿no? Para maximizar algunos elementos. Y después de eso ya viene el método de momentos, ¿no? Que tiene sus propias particularidades y como dice acá, ¿no? Es un método de 1894 y recién el método de verosimilitud es del 1912, ¿no? Son métodos bastante antiguos, ¿no? Tienen más de 100 años, digamos, ¿no? Entonces, vamos a terminar acá con la clase y nos estaríamos viendo el día lunes de la siguiente semana, ¿no? No sé si tiene alguna consulta, pregunta. Ok, entonces terminamos acá y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, chao a todos, a todas, chao, chao. Hasta luego, Oli.